saben ustedes, la mayoría me conocen a mí. Mi nombre es Jorge Vichetón. Voy a compartir con ustedes el tema de qué es sábado o domingo. ¿Cuál es el día que nosotros debemos celebrar al Señor? Dale gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. Y dale gracias a Dios por una oportunidad más que nos da, un día más de vida, una oportunidad más que nos da de glorificarle y adorarle y pedir perdón por las ofensas, porque hoy en este día muchas personas ya no están con nosotros. Y es muy triste, ¿no? Estamos compartiendo la palabra de Dios. La última vez que vine a compartir con ustedes había varias personas. Y se acuerdan que les dije al principio que el que persevere hasta el final, se salvará. Y como dice la palabra de Dios, en 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo con ustedes. Y aquí veo más de 2 o 3 personas. Entonces vemos la importancia de permanecer siempre fieles a la palabra de Dios, la perseverancia en las cosas de Dios, porque a veces la pereza lo gana. La pereza es muy enorme la que existe en la iglesia hoy en día, y creo que es lo que hoy en día es el obstáculo más grande de ser en la iglesia que tenemos nosotros. Al principio de los siglos, los cristianos, hace poco, no se puede decir que no se podía leer la Biblia, solo los sacerdotes leían la Biblia. Al principio los laicos como nosotros tenían una discusión, un problema con los sacerdotes porque querían leer la Biblia. Y ahora el problema que tenemos los laicos en el futuro, hoy en este siglo XXI, es que la iglesia está peleando con los laicos para que lean la Biblia, que la podemos leer, nadie la quiere leer. Y al principio éramos nosotros que peleábamos con la iglesia para leer la Biblia, y ahora es lo contrario. Y ahora que tenemos la oportunidad es cuando la pereza más grande nos ha ganado. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque Jesucristo dijo unas palabras muy cortas, y esas palabras cortas que Jesucristo dijo ponen a temblar a un verdadero cristiano, no cualquier persona, no un católico, porque católico hasta el diablo es católico, pero cristiano, ¿quiénes son los cristianos? Aquellos que siguen a Cristo, ¿no? Claro, no estoy diciendo lo que Cristo hizo, los milagros, claro, sí, pero hay unas palabras que Cristo dijo: cuando regrese encontraré fe en la tierra. Y es muy triste, ¿no?, lo que estamos viviendo en nuestra iglesia, ¿no? Y hay que darle gracias a Dios por estar aquí, porque si no es por la voluntad de Dios no estuviéramos aquí, porque sé que muchos tienen cosas que hacer, algunos están cansados, vienen de trabajar, pero la perseverancia es que nos ayuda, y la gracia de Dios que nos da una oportunidad de estar aquí. Entonces compartiré con ustedes lo que es el tema del sábado y domingo. Yo sé que aquí todos somos católicos y sabemos nosotros que el día del Señor es el domingo. Eso lo tenemos claro, ¿no? Sí. Sabemos nosotros por qué lo celebramos, ¿no? Pero ¿por qué lo celebramos? A veces no encontramos la respuesta en la Escritura, o a veces no sabemos por qué. Básicamente no lo sabemos porque no leemos la Escritura, pero todo está en la Escritura y todo lo dice nuestra Santa Iglesia, la doctrina que nos enseña. Entonces toda nuestra doctrina, nuestra Iglesia, está basada en la Escritura. Entonces nosotros tenemos cierto conocimiento de muchas cosas de nuestra Iglesia, entonces, pero cuando queremos dar respuesta a otras personas que no son de nuestra Iglesia, no la encontramos. Y a veces como que lo gana la pereza por no estudiar, entonces nosotros no queremos aprender. Estamos aquí ¿por qué? Porque hay una iglesia que se llama, no sé si ustedes la conocen, Adventistas del Séptimo Día. Entonces ellos se basan en las escrituras que dicen que el día del Señor es el sábado, y ellos son la verdadera iglesia porque dicen que ellos cumplen los mandamientos de Dios, y en esos mandamientos se acuerdan que va el día sábado, ¿no? Entonces ellos celebran la fiesta el día sábado. Entonces vienen ellos y critican a la iglesia católica, bueno, los tratan como cualquier cosa, pero entonces nosotros, ¿cómo comprobamos a ellos que nosotros es el verdadero día del Señor, el domingo, con las escrituras? Primero hay que tener conocimiento. Primero hay dos
Testamentos hay dos alianzas, la antigua y la nueva. Cuando nosotros conocemos esa diferencia entre esas dos alianzas, la antigua y la nueva, la antigua se divide para el pueblo judío. Nosotros estamos fuera de esa alianza. Nosotros pertenecimos al pueblo paganos. Entonces viene Cristo, trae una nueva alianza. Ya viene Cristo, une las dos, la antigua con la nueva. Entonces vemos nosotros que dice que la antigua alianza es figura o sombra de la nueva alianza. Entonces, cuando usted ya sabe definir eso, sabemos que el día sábado se encuentra en antigua. Eso es una cosa. Antigua quiere decir que ya pasó. Antigua para los judíos. Y ustedes saben que hay todavía judíos que no han creído que Cristo es el Cristo, el Mesías, que siguen viviendo su fe como los primeros judíos. Entonces ellos celebran las fiestas todavía los sábados. Para ellos el día del Señor es el sábado todavía, porque para ellos Cristo no es Cristo, sino un profeta. Entonces para ellos están esperando el Mesías. Entonces tenemos que saber eso, de diferenciar la antigua y la nueva. Voy a comenzar con los profetas. Ustedes saben que es una profecía, ¿no? ¿Sí saben la mayoría aquí que es una profecía? ¿Alguien sabe que es una profecía? ¿Lo saben? Profecía viene de los profetas. Profecía es algo que Dios anuncia y que se va a realizar en el tiempo futuro. Entonces cuando Dios habla a través de un profeta, anuncia algo, es porque se cumple. Y si no se cumple es porque no viene de Dios, porque también en el Antiguo Testamento habían falsos profetas. Entonces, pero cuando Dios anuncia y se cumple es porque son verdaderos profetas. Por eso en el Antiguo Testamento hay profetas. ¿Por qué? Son profetas de Dios, porque todas las profecías que ellos anunciaron se cumplieron. Entonces, por eso voy a comenzar con el Antiguo Testamento, cómo Dios había profetizado en aquel tiempo que Él iba a quitar ese sábado, que ya lo iba a cambiar por otro día, cuando viniera el Mesías. ¿Por qué? Hay muchas personas que no entienden eso, por qué Dios lo cambió. Pero primero sabemos que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Entonces, en ese pacto Él puso leyes. Y en esas leyes le dio 10 mandamientos. Eso usted lo puede encontrar en Éxodo 20, capítulo 20. Lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios le dio los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos iba que tenía que guardar el sábado. Un pacto. ¿Se acuerdan cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó al desierto? ¿Qué es lo que hicieron en el desierto? Violaron la alianza, el pacto con Dios. ¿Y qué? Adoraron a otros dioses. Entonces ahí se rompió el pacto con Dios. Entonces Dios aborreció a su pueblo. ¿Por qué? Porque rompieron la alianza que había con Él, pero en esa fiesta tenían que guardar sábado. Pero Dios, como ellos rompieron el pacto, entonces Dios ya les cambió. ¿Y qué hizo Dios cuando rompió el pacto con ellos? Maldijo a toda aquella generación, y por eso pasaron, ¿se acuerdan?, 40 años en el desierto, y dijo Dios: prometo que ninguno de esta generación va a entrar a mi tierra prometida. Es una figura en aquel Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir la tierra prometida? Para nosotros hoy en el Nuevo Testamento es el cielo. Para ellos era la tierra prometida de Dios en el Antiguo Testamento. Es una figura del Nuevo Testamento. Para nosotros ya la tierra prometida es el cielo, la Nueva Jerusalén. Para ellos, ¿se acuerdan que era la Jerusalén? Para nosotros es la Nueva Jerusalén, que es el cielo, es figura del Antiguo Testamento. Entonces Dios dijo a esa generación que nadie iba a entrar a su tierra prometida hasta que se cumplieran los 40 años, que murieron todos. Entonces pasó una nueva generación, y esa es la que entró a la tierra prometida. Entonces Dios profetizó con los profetas allá cuando estaba en Jerusalén que iba a borrar sus fiestas. Vamos a comenzar con Oseas, el capítulo 2, al 13. El 13 no más vamos a leer. Oseas 2:13. Es un profeta del Antiguo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Lo vamos a leer.
para que, aquí está hablando, profetizando Dios, cómo en el futuro Él iba a cambiar ese día, cómo a Dios no le agradaba ese día, esas fiestas, voy a pagar esa fiesta, porque sabemos que el día del Señor para ir era el sábado, para el judío, entonces ellos celebraban la fiesta el día sábado. Oseas, capítulo 2, el versículo 13 nomás. Entonces, Dios ya estaba profetizando, por eso lo estoy dando a los profetas, porque es una profecía. Entonces Dios cambió todo esto y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, cómo aparecen ya los hechos, en realidad cuando Cristo vino, cómo ahí los primeros cristianos empezaron a reunirse el domingo. No sé si ya lo tienen todos, o sea, capítulo 2, el versículo 13 nomás. Entonces, esto es una profecía, nomás por estar dando profecía como Dios lo profetizó, iba a cambiar el día. Entonces muchas personas leen el Antiguo Testamento y viven, hay muchas iglesias protestantes que fundan sus iglesias en el Antiguo Testamento. Entonces casi la mayoría de ellos se basan en el Antiguo Testamento, los testigos de Jehová. Ellos agarran cosas del Antiguo Testamento, del Nuevo, y mezclan una cosa con la otra. Entonces aquí también aparecen ciertas cosas del Antiguo Testamento donde es prohibido comer carne y cosas así, que son cosas de la ley, pero eso aplica nomás para los que son el pueblo de Israel, al pueblo judío, que en aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver cómo Dios les anunció a través de los profetas que Él iba a cambiar ese día. Nada más que mi Biblia es de la Jerusalén, la de ustedes creo que a lo mejor cambia algunas palabras. No sé si necesita ayuda o no hay problema, ¿eh? Como quiera. Sé que este tema es algo largo, pero a lo mejor no alcance a explicárselo a todo porque hay dos partes. Explicarle lo que es, cómo Dios cambió el sábado al domingo y por qué nosotros, los cristianos, los católicos, tenemos los 10 mandamientos. Si supuestamente los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos 10 mandamientos, pero no son todos del Antiguo Testamento, cambian ciertos mandamientos. Entonces son cosas también que explicarles, pero si alcanza el tiempo les voy a explicar un poco. Entonces vamos a ver qué dice Oseas, el capítulo 2, el versículo 13 nomás. Dice: acallaré todo su alborozo, sus fiestas, sus novelunios, sus sábados y todas sus solemnidades. Entonces aquí ya estaba hablando de Dios que iba a cambiar, a callar, a quitar lo que es la fiesta, los novelunios, todo lo que celebraban el pueblo de Israel, incluyendo el día sábado. Ahora vamos a Lamentaciones. Ahí mismo en el Antiguo Testamento son Lamentaciones para que usted vaya teniendo conocimiento cómo Dios ya estaba anunciando al pueblo antiguo de Israel. Aquí nosotros no estábamos todavía, porque nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento, pero ya Dios les estaba anunciando al pueblo de Israel que en el futuro Él iba a cambiar el día sábado, porque era el día del Señor, el día de guardar. Sabemos que sábado no es como nosotros conocemos sábado, lo que es sabbat. Sabbat, eso quiere decir descanso. Porque se acuerda en Génesis que habla, que dice que Dios creó al mundo en 6 días, el séptimo día descansó. Pero sabbat no viene del sábado que nosotros conocemos, porque eso es lo que se confunde los del séptimo día. Piensan que sábado es el mismo sabbat que ellos conocen del Antiguo Testamento. No, porque los días que nosotros conocemos pertenecen a días paganos. En el Antiguo Testamento usted siempre va a escuchar que habla del primer día, segundo día, tercer día. No existía como nosotros lo conocemos hoy. Lamentaciones, el capítulo 2. Sí, Lamentaciones 2, del 5 al 6. Entonces, estos días que nosotros conocemos vienen de los días paganos. Esos de domingo, lunes, martes, miércoles vienen de nombres paganos. Entonces, el día domingo es día del sol, lunes, lunas, el martes del dios Marte, el miércoles Mercurio, jueves Júpiter, el viernes Venus y el sábado Saturno. A esos pertenecen los días que nosotros conocemos hoy en día. En el Antiguo Testamento era del primero hasta el séptimo.
Entonces vamos a ver que dice Lamentaciones del capítulo 2, el versículo del 5 al 6. Del 5 al 6. Nomás esto para que ustedes tengan conocimiento que Dios ya lo estaba anunciando que iba a cambiar los días del sábado. Como lo digo, esta Biblia a lo mejor tiene una palabra diferente a la de ustedes, es la Jerusalén latinoamericana. 5 al 6. Lamentaciones capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice: se ha portado el Señor, dice, como enemigo, dice, ha acabado con Israel, ha destruido sus palacios, ha derribado sus fortalezas, ha llenado la capital de Judá de llantos y lamentos, dice, ha forzado como a un huerto su cerca, ha derruido su lugar de reunión, ha borrado Yahvé en Sion de la memoria de fiestas y sábados, ha desechado en el ardor de su cólera a reyes y sacerdotes. Entonces vemos ya como Dios estaba anunciando que a él ya no le agradaba el sábado. ¿Por qué? Por lo mismo, que ellos habían rompido la alianza, entonces ese día él lo había elegido para él, día de descanso, el día del sábado, pero a la misma vez cuando el pueblo de Israel rompió la alianza con él en el desierto, Dios los castigó de borrar sus fiestas y sus novilunios sábados. No voy a entretener mucho nomás esto solo para que usted tenga conocimiento ahí, solo subraya donde dice sábado, porque estamos hablando del sábado, domingo, ¿qué día es el día del Señor? Para que tenga usted nomás ahí apuntes, para explicarles un poco más lo que es el Nuevo Testamento y tal vez alcanzar un poco lo que son los 10 mandamientos, por qué nosotros lo tenemos, por qué no tenemos el sábado, por qué cambiamos ciertos mandamientos, si la iglesia lo cambió, o la Biblia lo dice, o Jesucristo. Otra cita anoten ahí, anoten la cita primero, pero después la buscan para que ustedes la tengan ahí. Isaías, del capítulo 1, del versículo 11 al 13. Isaías es otro profeta, ese es del Antiguo Testamento, ya lo vamos a pasar nuevo nomás a estos tres del Antiguo Testamento para dar el conocimiento. Isaías, el capítulo 1, del versículo 11 al 13, donde ahí usted va a subrayar donde habla del sábado, porque eso estamos hablando. ¿Cuál es el día del Señor, el sábado o el domingo? Para que tengan conocimiento que ya todo en el Nuevo Testamento cambia muchas cosas. Ciertas cosas se quedan, otras las cambian, pero ¿quién las cambia? Jesucristo. Porque donde se basan los adventistas del séptimo día es Isaías, el capítulo 1, el versículo 11 al 13. Donde se basan los adventistas del séptimo día es para que toman ellos Éxodo 20 en adelante, donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés y donde dice que Dios es la única parte de la Biblia, que la Biblia se escribió por hombres inspirada por Dios, pero es la única parte de la Biblia donde habla que dice que Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, y en esos 10 mandamientos va incluido el sábado. Entonces por ello ellos se agarran de ahí y dicen que eso no lo puede borrar nadie. Pero como nosotros sabemos que Cristo es Dios y el único que puede cambiar los 10 mandamientos es Dios, entonces ¿quién los cambió? Cristo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Isaías 1, 11 al 13 dice: a mí, dice, tanto sacrificio ustedes, dice Yahvé, harto estoy de holocausto y de carnero, deseo de cebones y sangre de novillos y machos cabrillos no me agradan. Cuando vienen a presentarse ante mí, dice, ¿quién ha solicitado de ustedes esa pateadura de mis atrios? No sigan trayendo oración vana. El humo del incienso me resulta detestable, dice. Novilunios, sábado, convocatoria, no tolero falsedad y solemnidad. ¿Qué dice Dios? Detesta el sábado. ¿Se acuerdan cuántas veces Dios castigó al pueblo de Israel por la idolatría? Que una vez volvían a él y volvían a caer otra vez y Dios los castigaba y estaban así, volvían, mandaba profetas y mandaban profetas, los mataban y así. Entonces Dios aborreció
es todas esas cosas que el pueblo hacía, ofendiéndolo. Entonces a él ya no le agradaban oblaciones, porque lo que eran oblaciones, los sacrificios que hacían los sacerdotes para presentar para el perdón de los pecados. Entonces todos ellos celebraban los sábados, porque se habla de Sabbat, que son cada 3 años se celebraba, a veces también había una fiesta que llamaba el Sabbat de cada 7 años. Entonces todas esas fiestas nobiliarias, dice, Dios las detesta. Entonces vemos que ya Dios les está anunciando al pueblo de Israel que va a haber un nuevo día. ¿Por qué para nosotros los cristianos es el día del Señor el domingo? Primero tiene una explicación desde el Génesis. Sabemos que cuando Eva pecó y Adán pecaron, vino la muerte. Entró la muerte, se cerró el cielo. A través de la muerte vino el pecado. Entonces nosotros estamos excluidos del cielo. Por eso en el Antiguo Testamento usted no va a ver que no existe San Isaías, San David, San Salomón, ningún santo. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar al cielo. Entonces dice, lo vamos a ver más allá en Romanos, donde habla que eso fue glorioso, dice el Antiguo Testamento fue glorioso, que habla de una gran gloria, pero dice que a través de eso nadie puede entrar al cielo, nadie seremos justificados. Viene Cristo, por el pecado entró la muerte, viene Cristo, por su sangre nos rescata. Entra lo que es la Trinidad, el Padre, Creador, Cristo, Redentor, el Espíritu Santo, Santificador. En el Antiguo Testamento estaba oculto, en la Trinidad solo conocían al Padre. Viene Cristo como Hijo a redimir al pueblo de Dios. Por eso muchas personas no entienden por qué Cristo, más que todos los testigos de Jehová, una vez conversando con él, dicen, pero ¿cómo va a ser Dios? Si hubiera sido Dios no hubiera muerto. La respuesta es sencilla, ¿no? Nosotros queremos un Dios grande, no pequeño. Porque yo le pregunto, si un Dios fuera Dios grande, ¿cómo la muerte va a obtener autoridad sobre él? Porque dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo la doy y yo la quito. Viene Cristo, ¿qué tenía que hacer? Por el pecado entró la muerte. Entonces, ¿qué dice Cristo? Lo redimió del pecado, venció a la muerte. ¿En dónde la venció? En la cruz. Entonces vino Cristo, venció a la muerte y lo dio vida eterna. ¿Y cuándo fue que Cristo resucitó? El domingo. Entonces para nosotros nacemos cuando Cristo resucitó. Nacemos, comenzamos nosotros los cristianos. De ahí comenzamos la nueva alianza. Entonces, cuando Cristo resucitó, es como que nosotros resucitamos, ¿no? Porque estaba leyendo en el catecismo de la iglesia estos días y habla que nosotros juzgamos a los judíos que crucificaron a Cristo en aquel tiempo, porque cualquier persona puede decir, si yo hubiera estado en ese tiempo no lo hubiera matado, si yo hubiera estado en ese tiempo lo hubiera seguido, si yo hubiera estado en ese tiempo anduviera con él. Y le pregunto, ¿no lo tenemos todos los días? Lo tenemos todos los días. ¿Sabe qué dice el catecismo de la iglesia? Que cada vez que nosotros pecamos lo estamos crucificando. Entonces, cada vez que nosotros ofendemos al Señor es como esos que lo estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces vemos nosotros que no pertenecimos. Entonces vino Cristo, resucitó. El tercer día que es el domingo. Estamos hablando por qué nosotros es importante el domingo. Y nosotros, si usted lee el Nuevo Testamento, en ningún versículo, ni siquiera un versículo va a encontrar donde diga que los cristianos se reúnen el sábado. Claro, va a encontrar muchos versículos donde dice San Pablo va a discutir con los judíos. Eso aparece en el Hechos 17:1 en adelante. San Pablo dice que iba
frecuentemente a las sinagogas donde había judíos reunidos a discutir con ellos, a dialogar con ellos, porque él era fariseo, conocía la ley. Sabemos que la ley no justifica a nadie, entonces nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia que Cristo nos dio a través de su sangre redentora que lo vino a redimir. Entonces vamos a pasar al Nuevo Testamento, Mateo 28:1. Aquí estamos hablando ya de Cristo resucitado. En Mateo, el Nuevo Testamento, el evangelista Mateo. Vamos a hablar en el versículo 1 nomás, donde habla donde Cristo resucitó, y lo sabemos todo eso, por eso no me voy a entretener un poco para que ustedes ya tengan conocimiento. Ahora del primer día sabemos que es el domingo, porque sabemos que el sábado en el Antiguo Testamento era por número, el sábado era el séptimo día. Mateo 28:1, ese es el último capítulo que tiene. Mateo tiene 28 capítulos nomás, donde habla de la resurrección de Cristo después que Cristo murió. Entonces vemos nosotros por qué es importante el día del Señor. También otra cosa que tenemos que tener en mente: domingo traducido al español es día del Señor, y no es invento de la Iglesia Católica. Eso lo mismo San Juan lo va a explicar en Apocalipsis más adelante, en Apocalipsis 1:10, donde dice que San Juan cayó en éxtasis en el día del Señor. Entonces, en el día del Señor es el domingo, y aparecen las traducciones domingo. Entonces no es invento de la Iglesia, por eso nosotros decimos que el domingo es el día del Señor. Pero vamos a ver qué dice Mateo 28:1. Dice: pasado el sábado, entonces sabemos que después del sábado sigue el domingo. Al alborear dice el primer día de la semana. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Entonces vemos aquí que habla del primer día. Si ven como dice el primer día de la semana, después del sábado. Aquí todavía no aparece, porque está hablando de los primeros siglos. No aparece que es domingo, porque los días que nosotros conocemos hoy en día, creo que si estoy equivocado, aparecieron como en el año 150, 200 por ahí, que aparecieron los días que nosotros conocemos como sábado, domingo, lunes, así. Pero los días paganos son los dioses que le ponían los nombres de los romanos. De los romanos, porque inventaron los días, los nombres de estos días que nosotros conocemos. Entonces nosotros tenemos nombres de dioses paganos, pero en ese tiempo, el domingo, los paganos tenían como al dios Sol, el dios más grande. Para ellos es el día domingo, el dios Sol. Por eso en inglés dice Sunday, día del sol. Pero para nosotros, como Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y para nosotros la luz del mundo, el Dios más grande que tenemos, el Dios más grande que tenemos, es Jesucristo. Por eso se llama el día del Señor, domingo. Por eso lo vemos aquí, dice: pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana. Entonces vemos que ya aquí Cristo resucitó el día domingo. Entonces, cuando Cristo resucita, entonces nosotros nacemos. Y por eso para nosotros es el día más importante, cuando nosotros nacemos como cristianos, cuando Cristo resucitó. Pero vamos a ver cuando empezaron a reunirse los primeros cristianos y cómo Cristo avaló esto. Otra cosa que tenemos que tener en mente también, los protestantes usan mucho para decir que cuando habla que los judíos se reunían, los apóstoles, ustedes saben que nosotros, iglesia es congregación, como que estamos aquí. Entonces, en los primeros tiempos, ustedes saben que no existían los templos. Y entonces estaban empezando los discípulos o los apóstoles a predicar y llevar la palabra de Dios. Tenían que reunirse como estamos nosotros en las casas. ¿Por qué? Primero por miedo, para que los judíos no los puedan matar. Otro, porque Cristo había muerto y todavía no se había presentado con ellos. Entonces ellos se reunían en sus casas y dicen, y muchos, a la ignorancia de los protestantes, dicen: ¿cómo le van a llamar a eso iglesia si se reunían nomás para convivir? Entonces la misma palabra de Dios va a decir cómo estaban reunidos. Cuando estaban reunidos, congregación, iglesia. Por eso lo digo, porque para ellos, cuando ellos se confunden, piensan que iglesia es el mismo templo. No, iglesia es el grupo de personas, templo es otra cosa, y ellos se confunden templo con iglesia. Entonces cuando vemos que los apóstoles estaban reunidos,
por temor a los judíos, dice. Entonces, pero estaban celebrando el domingo. Pero ahí mismo lo vamos a pasar a Juan 20, el versículo 19, donde también habla de la resurrección. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Aquí no me voy a entretener mucho, lo quiero explicar por qué ya la ley para nosotros nos cuenta, cómo Cristo la quitó, por qué tenemos el Antiguo Testamento, a pesar que ciertas cosas sí, y la mayoría del Antiguo Testamento para nosotros no se puede decir que no es válido. ¿Por qué? Porque la mayoría son leyes que estaban para el pueblo judío. Ahora entra con Cristo, pero Cristo cambió ciertas leyes del Antiguo Testamento que nosotros lo tenemos como los 10 mandamientos. Pero ¿para qué nos sirve el Antiguo Testamento a nosotros? En Juan 20, 19, para explicarles nomás cómo los primeros cristianos, que son la iglesia de Cristo, los 12 apóstoles, se reunían el primer día de la semana, que es el domingo. Está hablando de lo que es. ¿Se acuerdan que en San Juan está hablando ya de Cristo resucitado también? Está hablando ya cuando Cristo murió, que estaban reunidos también. Juan 20, 19, versículo 19. Y aquí van a nombrar otra vez el primer día. Sabemos que el primer día es el día domingo. Dice el versículo 19 de San Juan 20, 19, dice: al atardecer de aquel día, dice, el primero de la semana, dice, estando cerrada por miedo a los judíos las puertas del lugar de donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Y aquí viene, ¿se acuerdan? Estaban reunidos. Y aquí viene cuando habla de que dice que ¿te acuerdas cuando sopló y les dio el poder de perdonar pecados? Entonces, vemos como Cristo, ellos ya estaban reunidos. Vemos como Cristo se aparece. Pero Cristo nunca les reprocha porque está reuniendo los domingos. Es el primer día de la semana. Al contrario, Cristo, en vez de rechazarlo, los aprueba y en ese momento, en el mismo momento, les da el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que no estaba un apóstol que más adelante habla, ahí en el versículo 28, que era Tomás? Y que los apóstoles dijeron que habían visto a Jesucristo, pero él dijo que si no lo veía, no creía, ¿no? Y que si no metía sus dedos en la llaga, no creía. Entonces vemos que más adelante Cristo lo regaña y le dice: tú has creído porque has visto. Pero dichosos aquellos que no han visto y han creído. Y esta es la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que Cristo está en la Eucaristía. Pero cuán dichosos son las personas los que, a pesar que nosotros solo vemos un pedacito de pan y un poquito de vino, pero sabemos que Cristo está ahí, vivo, plenamente, aunque nosotros no lo miremos. Pero ¿por qué existen los milagros eucarísticos? Los milagros eucarísticos son para las personas incrédulas, que tiene que suceder eso para creer, ¿no? Igual que Tomás. Pero dice que son más dichosos aquellos, dice, que no han visto, pero han creído. Y hay muchos católicos, a pesar que tienen que ver los signos para creer. Muchas personas andan detrás de los milagros, más que todo el milagro eucarístico. Y eso son para las personas incrédulas. Pero dichosos, dice Jesús, los que no vieron y creyeron. Pasemos más adelante. Vamos a ir a Hechos 27. Traigo muchas citas para que ustedes las tengan, porque yo no las voy a explicar mucho, quiero explicar más de la ley. Hechos 27. Hechos es el libro que trata de los hechos, de lo que hicieron los apóstoles después que murió Cristo, lo que hacían ellos. Estamos hablando cuando se reunían ellos, cuando, qué día celebraban la fiesta del Señor. Ya Cristo aparece resucitado, Cristo aprueba cuando estaban reunidos. Ahora vamos a ver en Hechos 27, el versículo 7. No sé a qué hora toma el receso, sí, ¿verdad? ¿A las 8? ¿Cuántos minutos? Ok, está bien, entonces vamos a ver. Hechos 27. Para que ustedes tengan conocimiento de cómo Jesucristo sí aprueba el domingo y cómo los apóstoles ya celebrando ya lo que es
el primer día que Cristo había mandado. Ya esto es lo que hicieron ellos, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, lo que hacían ellos después que Cristo murió, que Cristo les enseñó, ya ellos venían predicando, enseñando, y dice, en el versículo 7, dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, dice, Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. El primer día de la semana, sabemos que es domingo. Se reunían, dice, para la fracción del pan. ¿Qué es eso? La Eucaristía, la misa. La misa que nosotros celebramos, para la fracción del pan, por eso se llama fracción. No sé si ustedes se han fijado en la misa cuando el sacerdote agarra la hostia, una hostia y la parte, ¿no? Se llama fracción, doble, quebrar. Entonces por eso se llama fracción del pan, la bendición. ¿Cuándo es? Que nosotros las recibimos en cada Eucaristía. Siempre fíjense cómo el sacerdote quiebra el pan, la hostia. Pues se llama fracción del pan. Entonces vemos, dice que se reunían el primer día. Si ven cómo aparece el primer día, todavía no aparece domingo. Entonces estaban enumerados los días del 1 al 7. Y el domingo comenzaba con el primer día. Vámonos ahí a 1 Corintios 16, el versículo 2. Como también volvía otra vez, aquí está hablando San Pablo. Ustedes saben que San Pablo escribió muchas cartas. Entonces esta es una de las cartas que San Pablo 1 Corintios 16, el versículo 2. Como San Pablo habla a los corintios, a una comunidad cristiana que él había dejado en Corintios, en Grecia. 16:2. Estamos viendo cómo aquí en Hechos, cómo los primeros cristianos se reunían